palabra el senador Armando Ríos Peter. Con su permiso, señor presidente, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, usted bienvenido, señor secretario, a este Senado de la República, un acto sin duda alguna republicano de rendición de cuentas de la Administración Pública Federal ante el Congreso de la Unión. Secretario Meade, usted llega en medio de una crisis del gabinete tras la salida del anterior secretario de Hacienda y Crédito Público, pero también en una crisis de aprobación del presidente de la República, que de acuerdo al periódico Reforma, publicado en 11 de agosto, cayó para aquel entonces al nivel más bajo del sexenio, un 23%, y seguramente después de la visita de Donald Trump y ahora del paquete económico que también es parte de esta glosa, pues seguramente ese 23% ya está muy lejano en términos de las percepciones de la sociedad mexicana. Usted llega a esta soberanía con la carga de un paquete económico que es recesivo y especialmente con el anuncio de una desaceleración económica. Llega con un paquete fiscal lleno de recortes que tendrán sin duda impacto en el crecimiento económico, así como la segura pérdida de empleos para el 2017. Y a esto, compañeros y compañeras, pues hay que hacer una reflexión. Nuevamente la amarga medicina del ajuste sobre la población en aras de la estabilidad macroeconómica, pero poco o nada se habla de los incentivos fiscales para los inversionistas privados en el sector petrolero, o de los privilegios fiscales, o del nefasto incremento de los precios de la gasolina y del diésel para el 2017. Efectivamente, el PRD apoyó una reforma fiscal con visión progresista. Aprobó eliminar espacios de elusión y de privilegios fiscales. Se avanzó en la despetrolización de las finanzas públicas. También apoyamos el recorte del gasto corriente, así como mejores mecanismos de control a través de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, que dieron marco para una de las grandes discusiones que hemos tenido en este Senado, que fue la que dio origen al Sistema Nacional Anticorrupción. Hay que decirlo, y me parece que es importante. Sería muy difícil pensar en la viabilidad de las finanzas públicas hoy si no se hubiera dado esa reforma fiscal del 2013. Pero el saldo al momento de la política económica frente al horizonte del 2017 refleja la factura entre ingresos, gasto y endeudamiento con los objetivos de crecimiento, desarrollo o incluso combate a la pobreza en serias dudas. El riesgo, compañeros y compañeras, es que estamos volviendo a caer en el círculo vicioso que ha caracterizado durante años a nuestra economía. Y precisamente por eso hay que evaluar la presente glosa a la luz no solamente del año que ha transcurrido, sino a través de la pregunta de si estamos mejor, porque es una pregunta de evaluación sexenal o de lo que va el sexenio, si estamos mejor que hace 4 años. Yo entiendo que su trabajo, señor secretario, es buscar generar la mejor percepción posible de la situación que prevalece en la economía, pero esto no es lo que piensan los ciudadanos y las ciudadanas en este país. El 84% de la población considera que los problemas están rebasando al Ejecutivo Federal. 84%, compañeros y compañeras. El 67%, y esta es una percepción que llama la atención porque nuevamente ha cambiado. Anteriormente se pensaba que el principal problema para los ciudadanos y las ciudadanas era el tema de inseguridad. Esto prevaleció durante los gobiernos del Partido Acción Nacional, pero hoy vuelve el 60% a pensar que es un problema económico, que es un problema de empleos el que prevalece. Y por si fuera poco, el 54% considera que el combate a la corrupción es el principal problema, con hechos escandalosos que hemos comentado aquí en reiteradas ocasiones, desde OHL hasta los muchos otros que solamente hay que abrir el periódico de hoy para revisar el caso de Veracruz o otros que están en ciernes en la vida nacional. Algunos datos de en dónde estamos y hacia dónde deberíamos de llevar
la discusión de hoy. Crecemos a la tercera parte de nuestra capacidad. Y por cierto, de todos los paquetes económicos que nos ha presentado el Ejecutivo Federal, a ninguno le ha atinado. Solamente por mencionarles, en el 2013 nos plantearon que íbamos a crecer al 3.5%, crecimos al 1.8%, el 2014 al 3.9%, crecimos al 2.7%, y así, ahora recientemente, acabamos de escuchar que lo que se había planteado para el 2016, pues difícilmente se va a alcanzar. Entonces, ¿cómo podemos creer, señor secretario, en el planteamiento de un crecimiento de entre el 2 y el 3%? Difícilmente, si vemos que las variables de pobreza se siguen incrementando de 60 a 64 millones para el 2014, de acuerdo al Coneval, la generación de empleos es insuficiente, ese número que reiteradamente le escuchamos al presidente de la República de decir que se han incrementado los empleos en este país, pues no solamente no es del todo cierto, tenemos un déficit acumulado en lo que va del sexenio de alrededor de 4 millones de empleos que se deberían haber generado y no se generaron, pero los empleos que se generaron se ubican entre el 1 y 5 salarios mínimos. A pesar de las reformas que tanto se han cacareado, se pierde competitividad, se ha retrocedido 4 lugares en la competitividad global, del lugar 53 del 2012 al 2016. Uno de los fantasmas siempre de fin de sexenio de gobierno priista, la devaluación, ahora depreciación, pues ha incrementado de manera dramática, ha sido del 52.5% a las últimas fechas. La inversión total ha disminuido, estamos en los más bajos históricos de niveles de inversión. La inversión extranjera, por cierto, también ha caído, se mantuvo el crecimiento del gasto corriente y un nivel histórico de endeudamiento, solamente por poner la cifra, que ya hoy tiene los focos casi rojos de parte de Standard & Poor's, de Moody's, de las distintas calificadoras, del 50.5% del Producto Interno Bruto. Entonces, con estos datos, pues tal vez se intente vender una buena película de la condición que tiene la economía nacional, pero difícilmente podemos pensar que estas cifras son halagüeñas. Toda reflexión, señor secretario, en esta glosa es hacia dónde nos quiere llevar este paquete fiscal, un paquete que presenta un recorte de 239 mil millones de pesos. Y repito, donde el ajuste termina yendo, como siempre, a los ámbitos de inversión en la gente: educación, salud, desarrollo social. Bueno, pues desafortunadamente, y habiendo dicho que el PRD apoyó la reforma fiscal, pues hay datos que nos preocupan, señor secretario, y difícilmente el PRD aprobaría este paquete fiscal si no se toman decisiones contundentes en 3 rubros principales. Tengo en mis manos, y seguramente usted lo conoce, si no se lo entregaré, señor secretario, una investigación que realizó Fundar, una investigación que tiene que ver con las condonaciones crediticias por parte de la Secretaría de Hacienda. Ustedes lo pueden ver, se llama Privilegios Fiscales, Beneficios Inexplicables para unos cuantos. Y no agotaré la explicación, ustedes lo pueden leer, pero lo que explica este documento, compañeros y compañeras, es que la Secretaría de Hacienda en los últimos 4 años ha condonado alrededor de 188 mil millones de pesos. Por un lado se plantea que tiene que haber recortes. El recorte que tengo registrado para el caso de educación es de 37 mil millones de pesos, o para salud de 10 mil millones de pesos. ¿Cómo entender que se le está condonando a grandes consorcios, a grandes personas morales, el pago de impuestos por 188 mil millones de pesos, y por el otro lado se está perdiendo recortes y ajustes en ese gasto que es esencial? No, señor secretario, nosotros le decimos con toda claridad, tenemos que revisar de manera puntual, con toda transparencia y con toda supervisión de parte del Congreso de la Unión, cómo están esas condonaciones, cómo se están dando esas extensiones de pagos a unos cuantos, porque no se vale pedirle a la sociedad que se ajuste el cinturón mientras unos cuantos, desde el gobierno de Felipe Calderón, han venido aprovechándose de estos mecanismos que hoy, en 4 años del gobierno de Enrique Peña Nieto, siguen prevaleciendo.
Tampoco vamos a permitir que haya recortes que se acordaron de manera pública y transparente frente a la sociedad, como el Fondo de Capitalidad o el Fondo para el Sur-Sureste. Es increíble que se planteen este tipo de recortes. Y tercero, señor secretario, y con eso cierro mi intervención, señor presidente. Sin duda alguna, hoy, más que nunca, gran parte de la ineficiencia del gasto público, y lo volvemos a decir, tiene que ver con el combate a la corrupción. Con esto termino, señor presidente, compañeros y compañeras. Hoy, señor secretario, usted tiene la gran oportunidad de que construyamos juntos una visión que le dé la efectividad al gasto público que ha perdido. Hoy hay 4, según recuerdo la última declaración de Aristóteles, el ex titular del Servicio de Administración Tributaria, 4 investigaciones a gobernadores en ciernes en el Servicio de Administración Tributaria, y asumo también que en la Unidad de Análisis Financiero. Vayamos en contra de esos que se han robado el recurso público, porque si se quiere que haya efectividad en el gasto, hay que dar muestra clara que aquel que distorsiona los recursos públicos la paga. O por ejemplo, compañeros y compañeras, y lo dejo abierto en la construcción, que estoy convencido que el secretario de Hacienda podrá tomar con esa visión que tenemos que tener frente al paquete fiscal del 2017. Está la ley de obra pública y la ley de adquisiciones como parte del gran paquete del Sistema Nacional Anticorrupción. La ley que nos fue presentada por la Cámara de Diputadas tiene que ser, diputadas y diputados, tiene que ser desechada. Pero podemos hacer una ley que le dé contenido nacional, que le dé visión a la inversión y que genere un impulso a la demanda agregada y al crecimiento nacional. Esa es la gran oportunidad que hoy tenemos. Cobrar bien los impuestos, gastar en lo que tenemos que hacer, hacerlo de manera eficiente y hacerlo combatiendo las distorsiones que genera la corrupción. En sus manos está, señor secretario, que construyamos juntos esa visión para el 2017. Es cuanto, señor secretario. Gracias, senador Armando Ríos Peter.